Rafael Correa Delgado, presidente de la República de 2007 hasta 2017. Tiene abiertas 11 investigaciones penales en Fiscalía y en el sistema judicial tiene un proceso abierto por el secuestro del activista Fernando Balda. Es investigado por el caso Odebrecht y por el caso Arroz Verde. Al momento se encuentra en Bélgica, tiene orden de prisión preventiva por el caso Balda, pero fue negado el pedido de difusión roja en la Interpol. Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República de 2013 a 2017 y exministro de los sectores estratégicos. Tiene procesos abiertos por asociación ilícita y peculado, vinculado a casos como Caminosca y sectores estratégicos dentro de la trama Odebrecht, Arroz Verde y Zingue. Actualmente cumple una condena de 6 años de privación de libertad en la cárcel de La Tacunga. Alexis Javier Mera Giler, el exsecretario jurídico de la Presidencia, tiene abierto un proceso por concusión que se encuentra en investigación previa por el caso Arroz Verde y otras 4 investigaciones por otros casos. Cumple prisión preventiva por el caso Arroz Verde en la cárcel 4 de Quito. Pamela María Martínez Loaiza, ex asesora presidencial y ex jueza constitucional, tiene procesos abiertos por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias por el caso Arroz Verde. Cumple con la prisión preventiva en la cárcel de La Tacunga. Laura Terán Betancourt, ex asistente de presidencia, tiene igual número de procesos abiertos por el mismo caso Arroz Verde. También cumple con prisión preventiva en la cárcel de La Tacunga. María de los Ángeles Duarte, la exministra de Obras Públicas y exministra de Vivienda, cuenta con un proceso abierto por concusión tras ser vinculada al caso Arroz Verde. Al momento cumple con medidas de presentación periódica, tiene prohibición de salida del país y usa un dispositivo electrónico. Fernando Alvarado Espinel, fue secretario de Comunicación, exministro de Turismo y exsecretario general de Presidencia. Al momento tiene un proceso abierto por peculado, por la firma de contratos entre 2003 y 2017 que habrían perjudicado al Estado por cerca de $250.000. Tenía medidas cautelares, uso de grillete electrónico, presentación cada 15 días y prohibición de salida del país, pero fugó en octubre de 2018. Su hermano Vinicio Roldán Alvarado Espinel, quien fue ministro de Turismo, exsecretario de la Administración y exsecretario de Comunicación, tiene un proceso abierto por concusión al ser vinculado al caso Arroz Verde. Tenía orden de captura, pero la Corte Nacional de Justicia dejó sin efecto la orden de prisión. Ricardo Patiño, el exministro de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Finanzas, del Litoral y de la Coordinación Política, tiene un proceso por instigación luego de que llamara a la gente a tomarse las instituciones públicas y a cerrar las vías en octubre de 2018 en La Tacunga. Se solicitó su prisión preventiva con derecho a fianza, pero salió del país un día antes de que esta fuera dictada. Primero estuvo en Perú y luego viajó a México. El exgerente de Petroecuador cuenta con procesos abiertos por cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, peculado, lavado de activos y tráfico de influencias. Se encuentra privado de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, cumpliendo 4 condenas por delitos que se desprenden de la trama de corrupción en Petroecuador. Marco Gustavo Calvo Piña Vega, otro exgerente de Petroecuador, tiene un proceso abierto por delincuencia organizada y cumple 6 años de prisión por asociación ilícita. Asimismo, Alex Fabricio Bravo Panchano, también exgerente de Petroecuador, cuenta con procesos abiertos por lavado de activo, delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Se acogió al procedimiento abreviado y cumple una condena de 3 años y 6 meses de cárcel. Alexei Mosquera, el exministro de Electricidad, tiene procesos abiertos por lavado de activos, vinculado a la trama de corrupción de Odebrecht. Cumple una condena por 5 años de prisión. Caroline Chan Campos, la exministra de Salud, tuvo un proceso abierto por peculado por la compra de ambulancias con sobreprecio. Ella y todos los vinculados a este caso fueron sobreseídos por la justicia. Raúl Carrión, el exministro de Deporte, tiene 7 procesos por peculado, uno por presunción de peculado y otro por lavado de activos.
Su caso fue conocido bajo el nombre de Comecheques. Carrión recibió 5 años por tráfico de influencias, cumplió 1 año de prisión preventiva y luego quedó en libertad, aunque tiene prohibición de salida del país y cada 15 días debe presentarse en la Corte de Justicia del Guayas. Sofía Espín Reyes. La exasambleísta tiene abierto un proceso por oferta de realizar tráfico de influencias, cuando visitó al agente Falcón para pedir que cambiara su declaración por el caso de secuestro de Balda. Fue destituida como asambleísta, tenía prohibición de salida del país y orden de presentación semanal ante la autoridad, pero huyó a Bolivia donde solicitó refugio. Ramiro González Jaramillo, el exministro de Industrias y expresidente del Consejo Directivo del IES, tiene un proceso por lavado de activos y otro por peculado. Era investigado por defraudación tributaria, estuvo prófugo, fue capturado en Perú y ahora está en proceso de extradición. Iván Espinel Molina, el exdirector del IES en Guayas y exdirector del IES en Durán, tiene procesos abiertos por peculado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se ratificó su inocencia y la de otros 7 procesados en la acusación por peculado, pero fue sentenciado a 10 años de cárcel por lavado de activos por no justificar ingresos por más de $700.000. Al momento permanece recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. María Sol Larrea, la excoordinadora del IES, tiene procesos abiertos por peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Completó su sentencia de 12 meses de cárcel por el delito de tráfico de influencias, pero continúa detenida pues paga también una condena de 20 meses por enriquecimiento ilícito. En la actualidad es investigada por la adquisición irregular de equipos oftalmológicos. Carlos Polit Fayón, excontralor. Tienen procesos abiertos por concusión y asociación ilícita, acusado de bloquear la acción de control para favorecer a la trama de Odebrecht. El tribunal lo sentenció a 6 años de prisión y el pago de una multa por $40 millones. Está prófugo y vive en Estados Unidos, donde es ciudadano. Carlos Ochoa Hernández. Fue superintendente de Información y Comunicación. La Asamblea lo llamó a juicio político y el Pleno lo destituyó y censuró. Además, Fiscalía lo investiga por falsificación y uso de documentos falsos. Tenía orden de prisión preventiva, pero fugó a Bolivia, donde solicitó refugio. Pedro Delgado Campaña. El expresidente del Banco Central del Ecuador y primo del expresidente Rafael Correa tiene un proceso abierto por enriquecimiento ilícito por el caso del crédito COFIEC. Fue sentenciado a 5 años de cárcel. Se encuentra prófugo desde 2012, cuando dijo que iba al matrimonio de su hijo en Estados Unidos y no volvió. Galo Alfredo Chiriboga Zambrano. El ex fiscal general del Estado, ex embajador y ex ministro de Estado, aunque ha sido llamado a declarar por algunos casos, el SATG registra que se lo investiga por el caso de secuestro de Fernando Balda. Ricardo Rivera Arauz, el exintendente general de Telecomunicaciones y tío de Jorge Glass, tiene un proceso por peculado, vinculado a la trama de corrupción de Odebrecht. Al momento cumple una condena de 6 años de reclusión. Pablo Romero Quesada. El exdirector de la SENAIN tiene un proceso abierto por peculado por abuso de bienes o dineros públicos o privados en virtud o razón del cargo de servidor público, vinculado al caso Balda. Se dictó orden de prisión en su contra, salió del país en mayo de 2017 y se encuentra prófugo en España. Viviana Bonilla, exsecretaria nacional de Gestión Pública, ex candidata a la alcaldía de Guayaquil por Alianza País, no tiene procesos abiertos en su contra, pero su nombre fue mencionado en el caso Arroz Verde como presunta beneficiaria de fondos a través del exasambleísta Cristian Viteri López. Ambos fueron llamados a rendir versión sobre el caso. Ricardo Antón, el exdirector ejecutivo de la Comisión Nacional de Tránsito, tuvo procesos abiertos por peculado por la compra de chalecos y GPS. Fue sobreseído. José Serrano, el exministro del Interior, tiene un proceso abierto por secuestro, vinculado al caso Balda. Ha sido llamado a rendir su versión en otros casos, como el de David Romo y la muerte de Fausto Valdivieso. Fue destituido de la presidencia de la Asamblea luego de que se filtrara un audio de una conversación entre él y el contralor Poli. Mantiene su cargo como asambleísta. Freddy Ehlers, exministro del Buen Vivir y exministro de Turismo. No tiene procesos penales abiertos. Contraloría emitió una glosa con responsabilidad civil que data de cuando se desempeñó como miembro del directorio de la empresa TAME.
Similar situación enfrenta Pavel Muñoz, exsecretario nacional de Planificación y Desarrollo de las Emplades y ex viceministro de Inclusión Económica y Social. Esperanza Galván, ex asambleísta, tuvo un proceso por presunta infracción penal pública, se la condenó por cohecho y se le dictó prisión por 3 años. Estuvo privada de la libertad por 27 meses en Azuay y recuperó su libertad. Antonio Buñay, el expresidente del Banco COFIEC, fue procesado por peculado por otorgar un crédito irregular. Fue sentenciado a 8 años de reclusión mayor ordinaria, pero recibió el indulto por parte del entonces presidente Rafael Correa en 2017. Gastón Dusac, el empresario argentino, enfrenta un proceso por peculado al ser el presunto beneficiario de un crédito irregular de COFIEC. Fue condenado a 8 años de cárcel, pero está prófugo en su Argentina natal. Carlos Bernal Alvarado, el exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción, tiene un proceso abierto por asociación ilícita y es investigado por el uso de los fondos del terremoto y recientemente fue mencionado en el informe Lucas Majano. Walter Hipólito Solís Valareso, el exsecretario del Agua, tiene un proceso abierto por peculado por el caso Senagua Ondeo de Gremont. Tiene orden de prisión preventiva, prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de sus cuentas bancarias en el sistema financiero nacional. Diego García, el ex procurador, renunció a su cargo para dedicarse al ejercicio profesional. Fue llamado a juicio político a la Asamblea por 5 cargos y fue censurado. Estos son solo algunos de los exfuncionarios que de alguna manera han estado relacionados con escándalos. Nuevas revelaciones siguen surgiendo, como el reciente informe del portal La Fuente, denominado Lucas Majano, en donde los autores mencionan como gestionantes a la exsecretaria de la Política y ahora prefecta de Pichincha, Paola Pavón, al exprefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, y una vez más al ex vicepresidente preso, Jorge Glass. Asimismo, se habla de aportes económicos para la campaña presidencial de 2017 por parte de instituciones públicas a través de prefectos como Marcos Troya de los Ríos y Mariano Zambrano de Manabí, y la Secretaría de Inteligencia con Romy Vallejo y la Secretaría Técnica de Reconstrucción con Carlos Bernal.